Buenas. Sigamos con la parte mental. Me estuve dando cuenta de que en las sesiones les estuve repitiendo mucho de que la vida no es más que una creencia. Y efectivamente es así. ¿Por qué? Porque todas las creencias que nosotros hemos adquirido, consciente o inconscientemente, nos han llevado a que nosotros gestemos cierto tipo de pensamientos con respecto a mí, con respecto, no sé, a mi familia, con respecto a la vida. Pensamientos que han sido condicionantes para que nosotros luego empecemos a proyectar en base a esa información la realidad que yo estoy viviendo. Bien, ¿qué sucede? Que a raíz de las circunstancias, a raíz de las vivencias que yo he tenido, si yo, por ejemplo, pienso o creo que soy un inútil, efectivamente voy a actuar como un inútil y todo lo que está afuera se va a orquestar para que yo, cuando lleve a cabo alguna acción, esta salga mal porque me siento un inútil y refuerce esa creencia o pensamiento que yo tengo sobre mí. ¿Sí? Si yo creo que la vida es difícil, por esa creencia, todo lo que se orqueste en mi vida para mí va a ser difícil. Va a ser difícil llegar a un objetivo, va a ser difícil o complicado conseguir una meta. Si yo creo que el dinero es malo, me va a costar sintonizarme con el dinero porque dentro mío, como dices, malo, me tengo que alejar de lo malo, ¿verdad? Y ahí es la diferencia entre por qué una persona que está apuntando a un objetivo le cuesta tanto llegar y por qué a otra que está apuntando al mismo objetivo llega fácilmente. Y es simplemente por el sistema de creencias que nosotros guardamos dentro de nosotros, donde para uno es una creencia limitante porque todo es difícil, esto es difícil, es complicado, no es para mí, me va a costar mucho, no tengo la capacidad, todas esas son creencias. Sin embargo, la otra personita no tiene esa creencia dentro suyo. Puede ser que lo esté viendo como que puedo lograrlo, tengo la fortaleza, esto es fácil para mí, se parece a algo que ya he hecho anteriormente, entonces no me va a costar. Y llega más rápido al punto o al objetivo al que está apuntando, a diferencia de la anterior persona. Por eso es de que toda nuestra vida es una creencia. Y aquí viene la parte de, o está la creencia limitante, que es la que no nos permite, que es la que no nos permite avanzar, la que nos trunca, la que hace que nosotros nos quedemos en nuestra zona de confort o que cuando tratemos de salir de ello nos cueste. Y está la creencia posibilitadora, que es aquella que me abre los caminos o todas las posibilidades para que yo pueda avanzar con mayor facilidad. Obviamente todo esto se ha gestado a raíz de todas las vivencias que hemos tenido, especialmente cuando nosotros éramos pequeñitos. ¿Por qué? El niño, por ejemplo, en su entorno, si ven que mamá y papá batallan mucho para conseguir un ingreso, para conseguir dinero, él no va a pensar o va a decir el dinero es difícil de conseguir en ese momento, ¿no? Simplemente va a llegar la información a raíz de sensaciones, a raíz de lo que está viendo, de lo que está observando, y la psique que va a guardar, el dinero es difícil de conseguir. Si constantemente está viendo peleas dentro del entorno familiar, ¿qué sucede? El niño capta la sensación, capta la energía, todo lo que está observando. Él puede seguir jugando, puede seguir haciendo sus cosas, sin embargo, en su psique, ¿qué se guarda? La felicidad no es para mí, porque todo el tiempo están peleando, la felicidad cuesta alcanzar la felicidad, una mujer y un hombre no se pueden llevar bien. Entonces todas esas cosas, o no puede haber una buena relación entre familia, ¿sí? Todas estas cosas que está observando, ¿qué sucede? Que dentro suyo se ha creado un cierto tipo de creencias, en esta parte vamos a decir un poco más
internas o más a la parte subconsciente, donde cuando yo quiera llevar a cabo algún tipo de acción y quiera conseguir un poco más de dinero, me va a costar, voy a batallar, porque dentro mío está la creencia de que es difícil conseguir este objetivo, ¿sí? Por más de que yo de forma consciente trate de, vamos a decir, por ejemplo, llevarme bien con una pareja masculina, tenga la mejor de las intenciones, pero siempre termino peleando, siempre termina habiendo un conflicto. ¿Qué sucede? Que dentro mío está guardada esa creencia de que masculino y femenino no pueden llevarse bien, porque he crecido toda mi vida viendo pelear a estas dos partes, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces todo eso nos va condicionando, ¿sí? Son creencias que tenemos desde la parte subconsciente y creencias que hemos adquirido de forma consciente, que podemos identificarlas. A la parte consciente, claro que aquí también hay que ver si son creencias que he adquirido en el transcurso de mi vida, en el transcurso de mi niñez, a raíz de todo lo que he captado, o también son creencias que simplemente vienen del inconsciente colectivo o son influenciadas por el mismo colectivo. Por ejemplo, cuando meten mucho a la cabeza, ¿no? De que lo principal que están haciendo, ¿no? Tratar de separar al femenino de lo masculino, haciéndolos pelear cuando realmente son un equipo, ¿no? Y a la mujer, ¿no? Que los hombres son así, que son de esta forma, que si son mujeriegos, que si meten a todos en el mismo costal, ¿sí? Y esa información las refuerzan para que todas, por una situación, crean que efectivamente todos los demás son así. Y lo mismo para la parte masculina, insertando un tipo de pensamiento, creencia con respecto a la parte femenina, con la intención de tenerlos divididos. Ahí se crea otra creencia, pero en este caso es influenciada por la parte colectiva, insertando ese tipo de ideas. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Está la parte, vamos a decir, de creencias limitantes que yo puedo captar de forma consciente, que son las que están a mi alcance en la parte superficial, pero luego están las otras que vienen arraigadas en lo más profundo de nosotros. Ahí es cuando, por ejemplo, cuando estamos en las sesiones, ya hemos avanzado, ya hemos profundizado bastante. ¿Y qué sucede? Que a veces se la lleva a conectar a la persona con ciertas etapas de su vida, ¿bien? Entonces, ha habido ocasiones donde yo pregunto, ¿no? ¿Cómo ves la vida? Y la persona me puede decir, no, la veo tranquila, está todo bien, está todo tranquilo, siento que la vida está bien. Hasta ahí está perfecto, es su respuesta desde la parte consciente. Sin embargo, cuando nos vamos a estas otras etapas para solucionar, resulta que estamos apuntando a solucionar otros conflictos, otras cosas que la persona tiene guardadas. Sin embargo, ¿qué pasa? Llegamos a la parte del niño o a la parte del adolescente, especialmente en la parte del niño, y se le vuelve a preguntar, ¿cómo ves la vida? La veo dura, la veo triste, la veo que hay que batallar constantemente en ella para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esta creencia, que conscientemente no la tengo y está guardada en mi parte más interna, es la que me limita, la que me frena cada vez que yo quiero conseguir algo, por más de que de forma consciente yo diga, todo está muy bonito, lo veo todo bien. La que termina dominando es la parte que está en mi interior, la parte que está en mi subconsciente, ¿sí? La parte que se ha creado en ese momento cuando yo era pequeño y estaba viendo a todos batallar, estaba viendo a todos pelear, estaba viendo a todos discutir, etcétera, etcétera. Bien, cuando se llega a esa parte, lo que es importante empezar a reprogramar. Bien, tanto las creencias conscientes que yo pueda adquirir, darme cuenta de que están allí, como aquellas cuando ya llego a la parte que están más arraigadas dentro de nosotros,
que no nos hemos dado cuenta, simplemente son cosas que se han guardado en nosotros, hemos seguido en el transcurso de nuestra vida con nuestras cosas, con nuestras vivencias, pero nunca nos pusimos a atender, ¿no? Esa parte de cómo se sintió el niño, qué fue lo que captó, para que deje de reproducir ese tipo de información en mi presente. Cuando yo llego al tipo a la creencia, sea la más profunda o sea la que yo puedo captar de forma consciente que tengo y puedo decir, bueno, yo creo que para mí esto es difícil, yo creo que la vida es complicada, etcétera, etcétera. Lo que sucede es de que tengo que reconocer esas creencias, hacerme siempre la mejor herramienta que puedo tener es plasmarlas en papel, ¿sí? Sacar las creencias que yo creo que tengo, ¿para qué? Identificarlas y empezar yo a reprogramarme, empezar a meter a mi sistema de información una nueva creencia, ¿sí? Para que yo pueda ingresar a mi sistema una creencia posibilitadora que cada vez me abra más los caminos y me lleve a ver la vida de otra forma. Caso contrario, voy a seguir viendo la vida desde la dificultad, la vida desde la tristeza, la vida desde que todo cuesta, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ingresar un nuevo tipo de creencia, tengo que sacar lo viejo, porque el contenedor, vamos a decir que está lleno de basura. Si yo quiero meter algo nuevo, no entra porque está lleno. Pero si saco, ¿sí?, una creencia, queda un huequito para que yo meta una nueva creencia allí. Y con el transcurso del tiempo tengo que ir reforzando, porque aquí viene un choque interno, es decir, he estado tan acostumbrado a vivir bajo un cierto tipo de creencia durante tantos años que cuando trato de insertar yo una nueva creencia, va a haber una parte del sistema que dice, no, 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 esto no es, yo ya estoy acostumbrado a actuar de esta forma. Entonces esto que estás tratando de ingresar no tiene nada que ver conmigo, ¿bien? Y ahí es donde uno tiene que ir reforzando la nueva creencia, la nueva forma de actuar, el nuevo tipo de pensamiento, porque no es solamente que identifico, bueno, tengo mi nueva creencia, la reemplazo y lo dejo ahí. No, necesito empezar a cambiar mi forma de pensar, autoobservarme cada vez que salga el pensamiento antiguo, que es el que va a tratar de sobreponerse porque está viniendo el cambio, se está rompiendo una parte de mí y esa parte de mí no quiere romperse, quiere seguir en lo mismo. Entonces lo que sucede es de que va a querer salir lo viejo. En ese momento en el que esté saliendo lo viejo, queriendo salir lo viejo, que salga, pero simplemente me freno y digo, no, ahora, de ahora en adelante, no sé, pienso de esta forma. Cambio mi expresión, ¿sí? Ahí es donde yo refuerzo la nueva creencia que estoy insertando. Es un proceso que tengo que estar, vamos a decir, reforzando día con día, hasta que va a llegar un momento, va a llegar un punto en el que ya no sea algo con que yo batalle para insertar en mi psique y en mi sistema. Simplemente como ya ha terminado de encajar esa nueva creencia que yo estoy instalando o que estaba instalando, ya ha terminado de instalarse, yo ya no necesito estar pendiente. En automático reacciono, actúo y pienso, siento y emito desde esa nueva creencia. Ahí se me abre un pequeño camino y de esa forma es que yo puedo ir rompiendo estas estructuras mentales en base a mis creencias que yo he generado en el transcurso de mi vida, que me han llevado a tener un tipo de pensamiento con respecto a las distintas situaciones que voy viviendo, que me han condicionado para que yo cree o geste lo que estoy viendo en mi realidad. Bien, entonces cuando yo empiezo a trabajar desde esta parte también de las creencias, empiezo de la misma forma a romper todas estas programaciones que yo he creado en el transcurso de mi vida, que son las que mencionaba anteriormente. Si es que se puede notar, se puede trabajar tanto desde la programación hacia los pensamientos, creencias, vivencias,
o puedo trabajar también desde la creencia para cambiar mis pensamientos. Al tiempo de ir cambiando mis pensamientos, voy cambiando también mis programaciones y voy cambiando mi forma de sentir. Se puede trabajar desde ambos aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Como todo está entrelazado, todo está mezclado, ¿sí? Y uno alimenta al otro, uno crea al otro, todos se crean entre sí mismos prácticamente. Tenemos esa posibilidad de que cuando yo encuentro una creencia puedo trabajar los pensamientos, mi forma de sentir, mi forma de ver y trabajo mis programaciones, que son esas mismas programaciones que, como menciono, nosotros, como mencioné antes, ¿no? Cuando se lleva a cabo las sesiones energéticas que vamos sacando programaciones del subconsciente. Entonces, uno es lo que yo puedo captar de forma consciente y lo puedo empezar a trabajar, ¿sí? Y otro es lo que pueda yo captar, vamos a decir, o lo que yo pueda obtener a raíz de la información que se me está dando a través de la sesión, que es un poco más profunda, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Yo puedo empezar a trabajarlo, por lo menos esta parte consciente. Como dije en el anterior video, si uno quiere estar bien, si uno quiere acelerar su proceso, si uno quiere empezar a reestructurar su realidad para sintonizarse a nuevas cosas un poco más positivas, dejar de estar en el mismo bucle, necesito poner de mi parte de forma constante, todos los días, 24/7. Hay que tener en cuenta de que si estamos en un proceso de reconexión con nosotros, ¿sí? A nivel energético, a nivel emocional, si tanto quiero yo cambiar mi estado frecuencial para que esta frecuencia me abra la puerta a otro tipo de, sea dimensiones, vivencias, etcétera, necesito yo poner de mi trabajo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que muchas veces las personas quieren cambios, pero no quieren llevar a cabo las acciones que van a generar esos cambios. O tienen la respuesta, pero no llevan a cabo la acción que va a ir a romper estas estructuras, estas formas que nosotros hemos creado de vivir, que nos siguen condicionando. Bien, entonces, ¿cómo lo trabajo? De forma resumida. Puedo identificar mis creencias, es decir, yo creo que siempre he creído que no puedo pintar, creo que esto es difícil para mí, primero conmigo, ¿sí? Creo que no puedo esto, creo que esto es difícil para mí, creo que esto que yo quiero conseguir es algo imposible porque lo veo muy grande. Una vez que identifico eso, puedo continuar con lo que yo he visto en mi entorno familiar. Creo que las familias son disfuncionales, creo que los padres siempre están peleando, es algo que se ha vuelto normal para mí, lo escribo. Creo que los hermanos no pueden tener una buena relación, etcétera, etcétera, ¿no? Voy identificando, ¿bien? Porque todo eso es lo que me ha condicionado a mi manera de actuar en mi realidad. De ahí me puedo expandir a abrirme un poco más. Creo que, no sé, no puede haber una amistad entre un hombre y una mujer, que es lo que más común ponen, ¿no es cierto? Creo que las relaciones en el trabajo, no sé, son difíciles y así sucesivamente. Cuando yo empiezo a identificar todo ello, todas estas creencias, igual me puedo ir por áreas, me puedo ir por el dinero, etc. Cuando yo empiezo a identificar estas creencias, tengo que darle un nuevo, vamos a decir, un nuevo significado. Es decir, a lo contrario a lo que yo creo. Si creo que las familias son disfuncionales, porque yo he crecido en una familia así, ¿qué coloco para anular, vamos a decir, esta creencia? Creo que las familias se llevan bien. No se pueden llevar bien, no, se llevan bien. Como si se llevarían, no es que
hay una posibilidad de que se lleven bien. No, para mí, yo tengo la certeza y yo creo de que se llevan bien, ¿sí? Yo creo que las relaciones en las fuentes laborales son muy armoniosas, ¿sí? Y voy cambiando el tipo de, vamos a decir, a positivo la creencia que yo tenía como negativa. Después de eso, ¿qué puedo hacer? Identificar de dónde pude haber captado esa creencia. Repito, como yo creía que las familias siempre se llevaban mal, siempre eran disfuncionales, esta creencia viene de mi niñez, porque todo el tiempo veía yo a mamá y a papá pelearse por, y lo que recuerde, por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces yo empecé a creer que, y ahí empiezo, puedo sacar otro tipo de creencias, porque a raíz de eso yo creí que todos los hombres hacían esto, todos los hombres trataban mal a las mujeres, o que las mujeres eran agresivas, etcétera, etcétera. De identificar uno solo, cambiarlo a positivo e irme a la raíz de dónde pude yo haber adquirido esta situación y empezar a describirla. De esa forma yo empiezo a sacar otras creencias que se generaron también a raíz de esa misma situación, ¿sí? Entonces, al yo empezar a captar esas otras creencias y al sacar a la conciencia de que, yo estaba creyendo esto de esta situación, puedo abrirme para cambiarme y dejar de sintonizarme hacia lo mismo. Es decir, que si yo a raíz de las cosas que viví en casa, yo llegué a generar una idea negativa sobre el masculino de que, no sé, son agresivos, engañan, son traicioneros, no sé, mujeriegos, etcétera, etcétera. Y yo tengo ese tipo de pensamiento, ¿bien? Y constantemente se ha reforzado porque yo me he sintonizado con ese tipo de personas, porque mi frecuencia las está trayendo, mi información las está trayendo para mostrarme lo que yo tengo guardado dentro mío, y encima el colectivo me está reforzando ese tipo de idea. ¿Qué sucede? Que cuando yo la capto, la empiezo a cambiar y digo, no, hay otra posibilidad. Si hay buenas personas, si hay personas honestas, y empiezo a perder, a trabajar, ahí entra la parte emocional y todo lo que he mencionado anteriormente, a trabajar también la parte interna, los miedos, el abrirse, etcétera. Al yo cambiar, empiezo a sintonizarme con otro tipo de personas porque ya identifiqué la creencia, la empiezo a trabajar, la empiezo a romper, me abro una nueva posibilidad a ver algo mejor de lo que yo creía que existía, y como yo me he abierto a esa posibilidad de que sí hay otro tipo de personas, sí hay personas amables, etcétera, poco a poco me voy a ir sintonizando con ese tipo de personas, ¿sí? Ahí es donde va el caminito donde yo digo, donde siempre les digo, no se dejen a medias, tienen que reforzar lo que están haciendo, porque yo estoy saliendo de aquí para llegar a este punto de aquí, pero tengo que transitar todo este camino, y en este camino va a haber las influencias, interferencias, estímulos, tanto internos como externos, que me van a querer jalar nuevamente a lo mismo. Bien, entonces si yo mantengo mi constancia, voy reforzando, voy sacando mi parte emocional, sigo trabajando todo lo que siempre menciono, ¿qué sucede? Va a llegar un punto en el que voy a llegar a este punto del camino que me va a llevar a sintonizarme con aquello que está relacionado a la nueva creencia o nueva información que yo he insertado en mí. Cada vez que yo inserte un pensamiento nuevo, una creencia nueva, empiece a cambiar también mi forma de expresarme hacia lo de afuera y hacia mí, tengo que acompañarlo con la parte emocional, es decir, sentirme, emitir el sentimiento que vaya acompañado a la nueva creencia. Bien, de esa forma ahí es que yo empiezo a quitar esta cortina, acompaño pensamiento, acciones con emoción, porque la emoción es la que emite la frecuencia que me va a llevar a sintonizar. Tengo que mantener esa frecuencia para que se quite esta cortina, yo empiece a ver la vida desde otra perspectiva, desde otra forma de pensar, de sentir, que me va a llevar a sintonizar nuevamente a aquellas cosas de frecuencia más positiva. Bien,
Muy bien, lo voy a dejar hasta ahí. Bonito día a todos.